Ayúdanos a entender tu reino a través de la familia y la familia a través del reino. Gracias, Señor. Amén. Amén. Jesús habló básicamente ¿de qué? Del reino de Dios. El tema de la iglesia Jesús no lo habló. Él solo dos menciones hizo acerca de la iglesia, porque la iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es una embajada del reino. Es una embajada del reino, es un pedacito del reino en la tierra. Y la iglesia no tiene nada que ver con el templo, son las personas, las familias que se reúnen en torno a Jesús. Son las personas, ¿sí? Y las personas son los que construyen y expanden ese reino, y del cual nosotros estamos representando por ser embajadores del reino celestial en la tierra. Entonces, necesitamos comprender el reino para poder entrar y cómo funciona el reino, porque el reino de Dios tiene una manera de funcionar. Y si no entendemos cómo funciona el reino, pues no vamos a lograr establecerlo en nuestros hogares, ni vamos a poder a través de nuestras familias expandir ese reino. Y ese reino se tiene que expandir en primer lugar a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Si Dios nos puso en una familia biológica y yo ahora soy hijo de Dios, pues vamos a expandir el reino ganando a nuestras familias para Jesús, compartiendo el evangelio del reino y llevando ese reino en una manifestación de amor, de verdad, de justicia, de paz a las vidas de otras personas. Esa es la manera como el Señor establece su reino. Y somos responsables de ello. Dios no lo va a hacer sin nosotros y nosotros no lo vamos a hacer sin Él. Acuérdese de eso, para que no le eche la culpa al diablo y deje de reprender al diablo y empiece a hacer su tarea. Porque si hace su tarea y la hace bien, Dios va a edificar con usted su familia. ¿Vale? Muy bien. Vamos a mirar entonces esta promesa. Jeremías 32, 38 al 41. Jeremías 32, 38 al 41 dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Esta es una promesa del Señor al pueblo de Israel, a las familias, pero también es una promesa para nosotros, porque Dios quiere restaurar el corazón de la familia y quiere comenzar con los matrimonios. A veces estamos más interesados en nuestros hijos que en nuestra pareja. Pero si la pareja está bien, los hijos van a funcionar. Entonces, queremos trabajar un poco esta promesa. Dice, y les daré un corazón y un camino. ¿Qué es un corazón y un camino? A ver, escucho rápidamente. ¿Qué es un corazón y un camino? Uy, a ver, comieron refrigerio, deben estar así. ¿Qué es un corazón y un camino? Una identidad. Un propósito. Unidad. Una meta. ¿Quién da más? ¿Quién? ¿Vida? Vida. Una dirección, el camino de dirección. Un encuentro. Ya les vamos a decir que es un corazón y un camino. Dice aquí, un corazón y un camino, que ahorita se los voy a explicar para qué. Jeremías 32, 38 al 41. Para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos.
El Señor nos quiere dar un corazón y un camino para temerlo a Él, para que entendamos que Él es el Señor. Y después de temerlo a Él perpetuamente, nosotros y nuestros hijos van a tener bien. Por eso es tan importante que como familia tengamos un corazón y un camino, para que podamos temer perpetuamente y podamos recibir el bien, nosotros y nuestros hijos. ¿Cuántos quieren que sus hijos, que sus nietos y los que sigan y teman al Señor? Un corazón y un camino. Y la mayoría, y ahora como vamos a ver, la mayoría de los problemas de la pareja y de la familia tienen que ver con estos dos asuntos, el corazón y el camino. Por eso queremos tomar tiempo para hablarles de eso. Dios nos da promesas y la promesa a Abraham, ustedes la conocen muy bien, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto está en Génesis capítulo 12. Lo que algunas personas no entienden es que esa promesa de Génesis 12:3 haya su cumplimiento más adelante. Cuando Abraham decide obedecer al Señor. Dios siempre da promesas y espera que nosotros obedezcamos. La promesa no tiene fundamento sin la obediencia, porque la obediencia es lo que hace que yo reciba la promesa. Pues Dios le prometió a Abraham muchas cosas, pero fue hasta cuando él obedeció al Señor y él sacrificó a su propio hijo. Y el Señor le dice, por cuanto no me negaste a tu propio hijo y lo hiciste por mí, entonces Dios le confirma cada una de las promesas que le había dado. Toda promesa necesita obediencia para su cumplimiento. No existen promesas en la Escritura que no impliquen tu obediencia. No existe, ni siquiera la de la salvación eterna. Tú tienes que tener fe y obras. Si no tienes fe con obras, y esto es un problema porque a nosotros nos metieron siempre que es solo fe, 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 pero nadie nos dijo lo que dice Santiago. Fe sin obras es fe muerta. Entonces las personas piensan que la salvación es simplemente algo que Dios como una varita mágica te entrega y te da, te da, te da. Y Dios dice, sí, yo te la doy y no tienes que hacer nada porque nunca podrías ganar tu salvación por tus obras. El problema es que la fe que tú tengas va a depender, la veracidad de tu fe depende de lo que hagas con esa fe. Si esa fe no la actúas en ella, pues esa fe es fe muerta. Si solo dices yo creo, yo creo, yo creo y crees, no pasa nada. Pero si dices yo creo y acciono en esa fe, hago obras con esa fe, entonces mi fe es considerada por Dios como una verdadera fe, válida. Y entonces es cuando Dios opera respuestas. ¿Sí? Se dice, Dios me va a dar un trabajo, Dios me va a dar un trabajo, pero usted se queda durmiendo todo el día en la casa. Entonces usted dice, yo tengo fe. Y yo te digo, muéstrame tu fe por tus obras. Ahora, del otro lado, la gente dice, yo voy a hacer obras para que Dios me bendiga. No, no, porque la fe va primero. La fe en el Señor, que Él es tu proveedor, que Él es el que te da las cosas, va primero y después van tus acciones. Si lo haces a la inversa, lo haces mal, porque el Señor dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, Dios espera que tengas fe, pero que a esa fe le sigan siempre obras. Ahora, Dios da promesas para nuestra familia. Siempre ha dado promesas. Desde Génesis está dando promesas para la familia. Pero esas promesas van a ser concretadas cuando yo obre. Ahora, ¿cómo voy a orar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Vamos a dar unas cosas muy sencillas que pueden cambiarles realmente su vida si ustedes las entienden. Dios dice, les voy a dar un corazón y les voy a dar un camino. ¿A quién se lo promete? Al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es el reino de Dios. Recuerden que el reino de Israel es un tipo, un prototipo del reino de Dios. ¿Sí? Es el reino de Israel, Israel como reino es un prototipo del reino de Dios. El reino de Dios es el tema de la Biblia, como se los dije al principio. Entonces las promesas que Dios le da a ese reino de Israel
son promesas para su iglesia también. En las promesas hay cosas muy específicas. A Dios no me ha dado en la tierra de Israel. La tierra de Israel se la dio a Israel. Entonces yo no puedo reclamar ese territorio porque eso fue una promesa específica para Israel como pueblo. Pero Dios nos dice que tendremos una tierra prometida, pero esa tierra prometida para nosotros es el reino de Dios. ¿Sí? Y el reino de Dios, cuando venga, ¿dónde se va a establecer? En la tierra. Ese reino no es celestial. Ese reino va a ser en la tierra originalmente, después va a volverse celestial. Pero inicialmente ese reino va a ser establecido aquí y Jesús va a gobernar. ¿Con quién va a gobernar? ¿Con quién va a gobernar? Conmigo. Se supone que Dios va a gobernar a través de su iglesia. ¿Sí? A través de su iglesia. O sea que usted está siendo preparado para un gobierno celestial. Si usted es una persona desordenada, pues no crea que va a ocupar un puesto, un cargo en ese reino. Tiene que organizarse, disciplinarse, ser juicioso. ¿Por qué? Porque ese reino no se lo va a entregar como los cargos políticos de aquí, en la tierra, ¿sí? Que se lo dan por amiguismo y ponen gente a gobernar en cosas que no tienen ni idea, no saben de eso. A eso Dios no lo hace. Nuestro rey es un rey justo y es un Dios que le gusta la meritocracia. Que la gente tenga mérito para poder entrar a ese reino y tenga mérito para poder ejercer ese gobierno. ¿Dónde empiezas a ejercer el reino? ¿Dónde empiezas a gobernar, a administrar? ¿Dónde? En la familia. Ahí se aprende todo. No lo aprendes aquí en la iglesia, ¿lo aprendes dónde? En la familia, porque la familia es la iglesia. Es tu primera iglesia. Tu familia es tu primera iglesia. Entonces lo que hagas allí en esa primera iglesia, yo tengo 3 miembros en mi iglesia. Mi esposa y mis 2 hijos. Esos son mi iglesia. Y la cuido semanalmente. Me reúno una vez por semana con ellos. Compartimos la palabra. Entre semana oramos juntos, ¿verdad? Me reúno en discipulado con cada uno de ellos, porque yo tengo que discipular mi familia. Entonces me reúno con mi hijo, me reúno con mi hija, oramos, compartimos la palabra, hablamos de sus cosas y estamos semanalmente trabajando en familia, ¿sí? Yo no dije que yo llevaba a mis hijos a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo soy la iglesia. ¿Se está comprendiendo? Entonces, cuando ellos se reúnen conmigo, estamos en la iglesia. Eso es bonito, ¿cierto? Y entonces empezamos a tener una real presencia del reino de Dios en mi casa, y ahí sí entonces podemos edificar el resto de familias de la iglesia. Entonces, ¿qué necesitamos cultivar para hacer eso? 2 cosas, un corazón y un camino. Esta promesa Dios se la dio al reino de Israel, que es un prototipo del reino de Dios. Y el reino de Israel está compuesto por 12 familias, que son los hijos de Jacob. Son 12 clanes familiares. ¿Sí está entendiendo esto? O sea, todo lo que Dios hace lo hace pensando en su reino, y todo lo que hace en su reino lo hace a través de familias. Si usted me está entendiendo esto, valió la pena este tiempo. Porque el reino no está separado de la familia. El reino empieza con familias. Con la familia. La estrategia de Dios para alcanzar el mundo es a través de familias. Por eso a Abraham la promesa se le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por Jesús. Porque Jesús entraba a la familia para nuevas familias expandieran el reino. Familias nacidas de nuevo. Familias que han conocido al Mesías, a Jesús. Y entonces a través de ellos empezamos a expandir el reino. Entonces 2 cosas son claves y vamos a tomar estos minutos para explicar rápidamente qué significa. El principal problema. El problema que tenemos es que la transferencia de los valores y los modelos relacionales que tenemos el día de hoy están equivocados. Usualmente nosotros repetimos lo que vimos a nuestros padres hacer. Si no lo repetimos, nos vamos al polo opuesto.
pero los que lo repetimos es porque asumimos que esa es la manera correcta de hacer las cosas. Y los que no lo repetimos porque tuvimos una muy mala representación de cómo ser papá o mamá, nos vamos al otro lado porque creemos que esa es la forma correcta. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿De quién heredaste la vana manera de vivir? ¿De quién? De sus padres. El apóstol Pedro nos está diciendo, mira, como tú vives es la vana manera de vivir. Y solo vas a cambiar cuando la sangre de Jesús te limpie y aprendas a vivir como la palabra dice. No hay otra forma. Hay gente que estudia X curso, Y profesión, no sé qué, porque voy a tener una vida mejor. No. Ser rescatados de esa manera fue la salvación. Pero la salvación también implica la renovación del entendimiento. La salvación también implica la renovación de patrones de conducta. La salvación implica que tú vivas, dejes la vana manera de vivir de tus padres y vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, dos personas conocen a Cristo, se enamoran y se casan y ya el matrimonio funciona bien. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque conoció a Cristo, pero igual trae la herencia de su casa. Trae la herencia de su casa. Y hasta que no renueve esa vana manera de vivir, no les va a ir bien, por muy cristianos que sean. Tienen que trabajar juntos para sacar esa vana manera de vivir y entender lo que dice la palabra de Dios para vivir como Dios quiere. ¿Ya? Entonces, el corazón son las relaciones afectivas. Por ejemplo, yo tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano. Yo soy nieta de misioneros, hija de pastor y soy pastora. Pero mi papá tenía un genio, Padre Santo. Y mi papá cuando se ponía mal genio, él era más blanco que yo. Y cuando se ponía mal genio empezaba a subirle el rojo así. Y yo ya sabía. Y empezaba a rascarse así. Yo decía, ay bendito. Yo le tenía miedo a mi papá era muy autoritario y era cristiano. Y era el pastor de la iglesia. ¿Por qué? Él venía de la herencia de su familia, una herencia vana de reaccionar con ira cuando algo no le gustaba. Mi abuelito, el papá de él tenía la mano multada en el pueblo, porque le sacaban la piedra y ¿ya? Y encima de eso, en mi familia decían terco como los Cortés, tenía que ser Cortés. Vana manera de vivir. Con el tiempo mi papá fue trabajando y los que conocieron a mi papá ya viejito antes de que falleciera hace un año, decían, ¡ay, tan bonito! Y yo, pero es que a mí me tocó chiquita, ¿ya? Y a mí me tocó porque cuando yo me casé, yo traje esa vana manera de vivir y yo también me enojaba, él me decía la fiera. Y él ya sabía con el color, mis hijos dicen y mi esposo dice que a mí me cambia el color de mis ojos según el genio que yo tenga. Entonces ellos ya sabían, él ya sabe. Pero yo tuve que trabajar esa vana manera de vivir para que nuestro hogar funcionara. ¿Me explico? Relaciones, corazón. Ahora,
¿Qué es el camino? No, aquí está corazón y camino. ¿No quieres que siga? Por eso. Son los valores de vida, los valores de la palabra. ¿Cuáles son los valores que le enseñaron en su casa? Diga que no estoy, pero sí está. Los valores. Entonces, corazón son las relaciones afectivas, caminos son los valores. Y nosotros tenemos que ajustar eso como familia, como pareja, lo tuvimos que hacer porque habíamos heredado de nuestra casa y venimos, digo yo, de un hogar cristiano. En el hogar de Rodrigo había principios, había valores y respeto, pero aún así habían cosas vanas que nos estaban haciendo mucho daño, aunque conocíamos a Dios. Por eso hay que sacarlas de nuestra vida. El corazón tiene que ver con las relaciones y la manera como relacionamos. Y Dios dijo, les voy a dar un mismo corazón, para que se amen, para que tengan relaciones justas, relaciones de amor, de afecto. Porque una familia, y los que son más religiosos, siempre cogen la Biblia para darle bibliazo al hermano, al hijo, al marido. Entonces lo cogen a una Biblia limpia y ahí le pegan duro. Porque eso no tiene nada que ver con el reino. El reino es el reino, la ley suprema, la ley regia, dice, ¿quién dice eso? Creo que es Santiago. Dice, la ley regia es ¿qué? ¿Cuál es la ley más importante? ¿Cuál es? Amar a Dios. Eso, amor, es la ley. Ama a Dios, ama a tu prójimo. O sea, la ley en el reino no es la dureza de los mandamientos deben ser obedecidos, respetados, porque Dios no nos quitó los mandamientos de encima. Por favor, no me digan que les enseñaron eso, porque usted no es salvo por la ley, pero después de que es salvo, usted es salvo para empezar a obedecer la ley. Ezequiel 36, 26 y 27 dice que una vez que usted nace de nuevo, Dios le va a dar el Espíritu Santo para que obedezca los estatutos, mandamientos y ordenanzas del Señor. El Espíritu Santo vino a ayudarte a obedecer eso que antes no podías hacerlo. ¿Por qué? Porque en la carne, sin Cristo, no podemos obedecer nada, porque el Espíritu es el único que nos da vida para poder obedecer eso. Pero algunas personas tienen metido la ley en su mente, entonces empiezan a obligar a la gente, y lo que tienes que hacer realmente es amar a las personas y enseñarles los principios de la palabra para que esas personas empiecen a orar. ¿Cuál es el corazón y el camino? Están totalmente ligados. Uno es las relaciones de afecto, de amor y comunión, y el camino tiene que ver con los mandamientos de Dios. El camino en la Biblia, cuando ustedes lean en la escritura que dice, le ruego, hermanos, que caminen como es digno del Señor. ¿Sí han leído eso? Todo habla siempre del camino. De hecho, a los primeros creyentes se les llamó seguidores del camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces siempre el camino, y en el Antiguo Testamento el camino. Y uno dice, ¿y qué es el camino? ¿Qué es el camino? ¿Cuál es el camino? Entonces, Cristo, aleluya, sí, pero necesitamos algo que sea un poquito más específico. Seguir a Jesús es el camino, pero ese camino tiene caminos, ¿sí? Por eso en el Antiguo Testamento se habla de los caminos del Señor. Y el que trajo los caminos, la revelación de los caminos del Señor fue, ¿quién? Moisés. Muy bien, Moisés, muy importante. Moisés no es la figura del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es Jesús y la gracia, pero la gracia te capacita para caminar en los caminos de la ley, que son los caminos del Señor, ¿sí? Entonces, tú tienes fe en Jesús y luego tienes las obras que debes hacer. ¿Cuáles son esas obras? Los 10 mandamientos, empezando por ahí. Son muchos más. Ahora, si no haces esos mandamientos, si no los cumples, ¿verdad? Te sales del camino. ¿Quién te metió al camino?
de salvación, que va a la vida eterna. ¿Quién te metió ahí? Cristo, Jesús. ¿Y cómo fue que llegaste a ese camino? ¿A través de qué? ¿De qué? Antes de la sangre, ¿qué es lo que te metió el camino? ¿Quién? ¿Alguien? Sí, el Espíritu Santo te ayuda a meterte al camino, pero lo que te mete al camino, ¿qué es? ¿Qué es lo que te mete en el camino de la salvación? ¿Cuál es la puerta estrecha? ¿Cuál es la puerta estrecha? Vamos a tocar frío, frío, tibio, tibio, caliente, caliente. El arrepentimiento. Si tú te arrepientes, tú puedes tener la ley y tú puedes tratar de obedecer la ley. Los fariseos tenían la ley y la trataban de obedecer, pero ellos no estaban en el camino. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintieron. Ellos querían la salvación por sí mismos, entonces trataban de obedecer la ley para ser salvos y agradables a Dios. Nunca lo iban a lograr, porque nadie lo puede lograr. Pero ellos los que se arrepintieron y creyeron en Jesús y le pidieron perdón por sus pecados y creyeron en su resurrección. Y después de su resurrección obedecieron al Señor y se bautizaron. A eso les es dado ¿qué? El Espíritu Santo. Y una vez que tienes el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo te lleva por el camino, que es el discipulado. Y en el discipulado tú aprendes ¿a qué? A obedecer y a ser discípulos, bautizándolos. Y al final dice, y enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he mandado. Entonces, después de la salvación viene un camino de obediencia. Pero tú entras a ese camino a través del arrepentimiento. Ese es el primer paso. Esa es la puerta. Y si no te arrepientes, no pasa nada en tu vida. Tú puedes asistir a la iglesia toda la vida sin arrepentirte. Y creer en el perdón de Jesús sin arrepentirte. Y creer en Jesús. Y creer en la sangre y conversar versículos. Pero si no te arrepientes, no pasa así, nada en tu vida. Por eso el arrepentimiento es el primer punto que Jesús dijo. Arrepiéntanse, ¿por qué qué? El reino. Otra vez esa palabra, ¿cierto? La puerta al reino es arrepiéntanse porque el reino. Ok, entonces nadie entra al reino sin arrepentimiento. Tienes que empezar por ahí. Entonces cuando yo me arrepiento de que mi mamá era una señora mandona, era una señora que siempre estaba criticándonos porque nunca hacíamos las cosas bien, y entonces yo copié ese modelo, y ese modelo de cantaleta, de nunca decirte bien hecho hijo. Mi papá un hombre iracundo, que nos cogía a palo y a golpe limpio, a puño. Entonces yo tengo ese modelo aquí esculpido en mi manera de ser. Me entrego a Jesús y ese modelo no se va de mi vida. No se va. Porque la salvación se opera en tu espíritu, no en tu alma. Lo que es salvo es espiritual. El nuevo nacimiento ocurre ¿en dónde? En tu espíritu. Es el que nace de nuevo. Tu alma está intacta. Tu alma sigue con todas las taras, los complejos, los pecados. Por eso es que tienes que empezar a aprender la Biblia, a obedecerla para poder limpiar tu alma, restaurarla y cambiar esa manera de ser que heredaste como una vana herencia de tus padres. Entonces cuando recibimos a Jesús y nos arrepentimos, estamos entrando apenas en el camino que conduce al reino. Apenas estamos llegando ahí, en el camino. ¿Y yo qué tengo que hacer? Empezar a trabajar con mi alma para botar toda esa basura que traigo de mi familia del pasado. Ahora también habían cosas buenas, ¿verdad? Pero generalmente las que uno repite son las malas. ¿Cuántos tuvieron papás tacaños? ¿Cuántos tuvieron papás chismosos? O papás criticones, que todo se lo criticaban, o que estaban llenos de ira y entonces siempre los castigaban, los castigaban. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? O repite el modelo o se va al otro extremo, ¿no? Entonces, sí.
Generalmente la tendencia normal es o repites el modelo o te vas al otro extremo y cambias el modelo, pero a veces lo cambiamos al contrario. Por ejemplo, papás autoritarios que no te escucharon nunca, que nunca hablaron contigo, no tomaron tiempo para ti. No se sentaron a decirte, ven hijo, ¿cómo estás? Cuéntame cómo te parece nuestra familia. ¿A cuánto le preguntaron eso? A nadie. Es raro. Pero yo sí he encontrado una que otra familia que padres que tenían sabiduría. Entonces, usted repite el modelo. Y usted cría a sus hijos, nunca habla con ellos, solo les da lo del bus, les da lo que necesitan para el estudio, pero jamás se sienta a decirle, hijo, ¿cómo estás? Siempre es, ¿cómo era en el colegio? ¿Sacó buenas notas? Yo veré. Ay, donde venga aquí. Recuerde que en este Día de la Madre fue que pasó, el Día de la Madre. El premio Chancleta de Oro, ¿quién se lo ganó? A mí me dan chancleta boleada. Porque el método educativo por excelencia fue la chancleta, la correa, el cable. Pero usted tiene que votar ese modelo porque ese modelo no le sirve. O grite, la gritería y la cantaleta, esos son modelos que aprendimos. O la indiferencia. Eso es un modelo feo. El silencio. ¿Sí? Si a usted no le gusta algo, no dice, no resuelve, sino que tú eres la jeta, voltea la cola. Mi papá cuando le gustaba algo, se sentaba y para que no, estábamos nosotros acá, y entonces él ponía la mano así. Y cuando él estaba con la mano así, era para no mirarnos. Era chistosísimo. Y el hombre, bravísimo. Y a mí me daba risa, porque ver a un hombre, pues yo era un muchacho y yo decía, ¿qué está haciendo? No, pero era así, con la mano como los burros, los caballos que les ponen las anteojeras, ¿cómo se llama eso? Gringolas. Gringolas. No me sabía ese nombre. Gringolas. Entonces no nos miraba. Y se aislaba. Entonces, claro, si peleó con mi mamá, pues yo no tenía ni idea. Y yo llegaba ya todo chévere y papá todo. ¿Qué le pasa? Ni idea, pero todos sabíamos que hay del que dijera algo porque se ganaba su golpe. Entonces usted ya aprende a, ese toro está muy bravo, entonces uno se corre, se aísla y me caso. Y cuando peleaba con mi esposa bien brava, ¿no? Ya tiene esos ojos verdes y se le ponen como un láser. Eso es peligroso, man. Eso da miedo. Y yo le tenía miedo. ¿En serio? Yo le tenía miedo porque... Y decía, es que no hay mona que no sea brava. Y le cambio la tintura, le compro la tintura, así cambia el genio. Dios tiene el poder de cambiarnos en los modelos y nos va a dar un corazón. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Señor, cámbiame. Sí, claro, hay que pedirle al Señor primero. Fe primero, recuerden. Y después, recuérdese, porque a usted le enseñaron solo fe. Y les dañaron la cabeza, porque les enseñaron fe sin obras. Y fe sin obras es fe muerta. Usted tiene que accionar. Si no acciona, pierde el año. ¿Sí? Algunos van a llegar al cielo diciendo, ay, yo tuve fe. Y el Señor le va a decir, ¿y tus obras? ¿Se acuerdan que cuando uno llega ante el Señor, dice que va a haber unas bodas del Cordero? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Y dice que la novia llega vestida de lino blanco y resplandeciente, que son ¿qué? Las obras justas que usted ha hecho en la tierra. Algunos van a llegar en pelota ya, van a llegar en tanga,
porque no tienen obras, pura fe. No les va a alcanzar ni para una tanga. ¿Y sabe qué le pasa a los que llegan así ante el Señor? ¿Se acuerdan la parábola de Jesús? El man que fue, él invitó a una fiesta. Y dijo, tráigame. Y los que invitó no quisieron. Ay, que voy a tener una yunta de bueyes, que voy a probar mi nuevo carro, que tengo que ir a la iglesia, que no sé qué. Y dijo, no quieren entrar. Entonces llamen a todos los que estén por los caminos y métanlos a mi fiesta. Y metían a todo el mundo. Y dice que el Señor sale y se encuentra con un man todo mal vestido. Y dice, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué no estás vestido de boda? ¿Qué son los vestidos? Las obras. Las obras justas. Sí, las obras sí valen. ¿Y qué dice el Señor? Átenlo de pies y manos, échenlo afuera. ¿Qué pasó con ese tipo? ¿Fue salvo o no? No tenía obras. No tomó en serio su salvación. Una vez que Dios te salva, tú vives para hacer las buenas obras de Cristo, obedecer a tu Señor. Y si no las haces, te sacan. ¿De qué cree que el Señor dijo eso ahí para él no blofea? ¿Sí? Perro que ladra no muerde, decía. El Señor no ladra, el Señor solo dice. Y la gente se la pasa por la galleta y cree que va a entrar al reino sin hacer nada. Si tú eres salvo, vas a tener que hacer obras que honren a tu Señor y vestidos. ¿Por qué? Porque cada obra de esas te va confeccionando ese traje de novia. Cada obra que hagas, cada persona que disipulas, cada persona que amas, que ayudas, que sirves, te va haciendo un vestido. Y pues si quieres llegar ahí en minifalda, pues tu problema. Yo sé que la novia del Cordero es hermosa, pero no es sexy. ¿Sí? Hoy en día muchas iglesias volvieron a Jesús muy sexy. Sexy. Y por eso se están tirando la iglesia. Pero la verdadera iglesia de Jesús es hermosa, es pura. Y tiene unos vestidos largos y son blancos, porque está llena de buenas obras. Y el que no tenga obras, el Señor le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Así que tengo que deshacerme primero del viejo modelo de mis padres para empezar a trabajar en el nuevo modelo de lo que es una familia. Y el Señor nos dejó en Cristo modelo, ahí está en los evangelios, y nos dejó modelo en las cartas de Pablo. Lea lo que dice de cómo tratar a sus hijos, lea lo que dice de cómo tratar a su esposa, lea y trabaje con esos mandamientos, con todas esas enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque nosotros tenemos una fe total en la Escritura, no solo del Nuevo, no solo del Antiguo, sino completa. Entonces, después de que yo soy salvo, yo tengo que entrar a romper esos paradigmas viejos, a empezar a traer amor y paz en mi hogar, justicia en mi casa, ¿sí? Y voy a empezar a bendecir mi familia, y mi familia va a ser transformada. Bien. El corazón, voy a decir rápidamente para que ustedes puedan entenderme. La comunicación defectuosa, la ironía, el juicio, las peleas, el oír sin resolver que mencionó Rodrigo ahorita, eso es vana manera de vivir. El corazón es, ven, hablamos, ven, nos calmamos, ven, te escucho, ven, llegamos a acuerdos, ven, entiendo cómo te sientes. Tenemos la maña como papás de imponernos. Es que es así, es que en esta casa mando yo. Pero hay que escuchar. El corazón es escuchar. El corazón es entender cómo mi esposo y mis hijos se sienten amados. El corazón es servir. El corazón es sacrificarse. Eso es el corazón. El corazón es que nos repartimos las tareas en la casa y no una persona hace todas las tareas.
Yo me aterro de hogares donde chicos de más de 10 años no saben cocinar, no saben lavar ropa, no saben hacer nada. ¿De quién es la culpa? De los papás. Nuestros hijos aprendieron a cocinar y a nosotros nos tocó aprender a comernos lo que ellos cocinaban. María Alejandra miraba más en YouTube, Samuel es súper práctico. Entonces nosotros ya, ¿quién cocina hoy? Samuel. Ah, ya sabemos qué es. Pasta con pollo. Pero saben cocinar y así con las otras cosas de la casa. Un hogar alegre. El corazón. El mundo es suficientemente triste y terrible como para que la casa lo sea. Yo le digo a mis hijos, yo quiero morirme feliz, pero para morirme feliz tengo que ser una persona feliz. El juego, las cosquillas, el abrazo. Dicen los que saben que un buen abrazo eleva las endorfinas. Las endorfinas te levantan el ánimo y un buen abrazo no debe durar menos de 20 segundos. Y nosotros hacemos, Dios le bendiga, mijito. No, si es que lo toca, sí, porque a veces la bendición y ya. Lo pone en la mira. Y mi hija escuchó y ella viene y mi hija va contando. 1, 2, 3. Yo no tengo problema. Pero aquí mi amigo empieza, porque el lenguaje del amor de él es diferente. Dicen que un beso debe durar 6 segundos. Y usted escasamente le da un pico a su pareja cuando se levanta por la mañana o se va. Yo me propuse, y eso fue determinación, decirle a mis hijos y a mi esposo siempre que se van, te amo, porque yo no sé si ellos vuelven por la noche a la casa. Y quiero que recuerden que lo último que yo les dije fue te amo. Y me acuerdo mucho porque recién casados, en esas garroteras que nos dábamos, algo habíamos discutido con Rodrigo y él tenía que salir, todavía todavía no teníamos hijos. Y él se fue y le dije, ojalá no te estrelles. Con una ira, cuando me llama, se te cumplió lo que querías. Me estrellaron. Miren, yo dije, Dios mío, perdona, yo no lo vuelvo a hacer. Milagrosamente no le pasó nada al carro, no le pasó nada al carro. No. Ok. Nunca le desees mal a tu familia. Bien merecido se lo tenía. No. Pues que acaso usted nunca se ha equivocado. Que nos paramos como papás como si fuéramos los perfectos y se nos olvida que nosotros a esa edad hicimos las mismas o peores. Desde la gracia. El corazón es desde la gracia, desde el amor, desde el perdón. Nosotros les hemos tenido que pedir a nuestros hijos infinidad de veces, mi amor, perdóname, me equivoqué. Pero hay papás que no piden perdón. El corazón. Los bloqueos emocionales de los que están tan de moda ahora, la ansiedad y la depresión, muchas veces los bloqueos emocionales sobre todo se generan por la injusticia relacional en la casa. Y quiero hablar rápidamente de algo, las lealtades divididas son los bandos. Entonces, un hijo con la mamá y otro hijo con el papá. Y entonces, como estoy brava con el papá, ataco al hijo que es aliado de él. Esa es una casa dividida. Una casa unida, el corazón. Mi relación con él, después de Dios, es la más importante, no la relación con mis hijos. Y todos queremos buena relación con los hijos. Anótelo, anótelo. La relación de pareja es más importante que la relación con los hijos. Yo estoy llamada a cuidar a mi marido. Y mi marido no es el tercer hijo de mi casa.
Mis hijos dicen, pero mi papá no. Y yo les digo, pero es que su papá es mi esposo, no mi hijo. Ustedes me obedecen a mí porque soy su mamá, su papá verá si hace o no. Esta relación es la que hay que trabajar. Un corazón. Y se nos fue el tiempo. Ah, no. Súbelo, súbelo. No, allá, perdón. Creo que ahí donde está, no tenemos tiempo para cubrir todo, pero usted puede evaluar cuál es el trasfondo de su casa y empezar a descubrir esos errores que usted ha cometido porque vienen desde su hogar de origen, y los trajo a su casa, los trajo a su familia. Y si no nos deshacemos de ese modelo erróneo, vano, vacío, familiar, de incomunicación, frialdad, violencia, ira, abuso, y tenemos que empezar a orar y a decir, ayuda, Señor. Tal vez le toque buscar terapia, le toque buscar ayuda, consejería, pero tiene que trabajar su vida porque eso no se va a quitar mágicamente con una oración. Pastor, ore por mí para deshacerme de ese modelo familiar. Pues yo oro, pero eso no pasa nada, porque hay cosas que Dios no hace de esa forma. Jesús dijo, con paciencia ganarán sus almas. O sea, el alma se conquista. ¿Y a quién le corresponde? ¿A Dios o a usted? ¿A mí? ¿No es que es mi alma? Dios no le quita la responsabilidad de trabajar su vida. Su vida la trabaja usted. Usted es el que cambia las dinámicas en su casa. Usted es el que empieza a orar y a decirle, Señor, ayúdame aquí, quiero amar a mi esposa, quiero amar a mis hijos, estoy desconectado de mis hijos, Señor, ayúdame. Y usted empieza a orar y luego sale a relacionarse con ellos, a hacerles el bien, a amarlos, a cuidarlos, a pasar tiempo con ellos, a acariciarlos. Porque si no lo hace, usted puede quedar orando toda la vida y ayunando, pero ahí no va a pasar nada. Porque acuérdese que cuando fuimos salvos, la libertad, el libre albedrío no nos fue quitado. Hay una falsa enseñanza. Y la gente le enseñan eso y le dicen que no, que todo eso, eso es Dios. Dios va a hacer todo en tu vida. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8. ¿Sí? Si por el Espíritu, ¿quién? Yo hago morir las obras de la carne, viviré. O sea, necesito al Espíritu y me necesito a mí. No es Espíritu Santo, es morir en mí las obras de la carne. No, yo voy a hacer morir esa ira, yo voy a hacer morir esa indiferencia, yo voy a hacer morir, me niego a mí mismo, crucifico mi orgullo, crucifico en el nombre de Jesús, me niego a aislarme, me niego a estar iracundo. No, que no puedo controlar la ira, bueno, voy a buscar ayuda. Necesito que una persona me ayude. ¿Eso es válido? Claro, el cuerpo cura el cuerpo. En el reino de Dios todo se mueve por prioridades. Dios va primero, mi familia va segundo. Esa es la prioridad de Dios. ¿Por qué? Porque el reino se establece a través de la familia. Ya me la cogieron. Porque si no hay transferencia del reino a mi familia, no hay reino. Y usted puede estar religiosamente en una iglesia sin reino. Y usted nunca va a entrar al reino de los cielos. Porque no trajo el reino a su familia. Y en el reino de Dios se hace su. O sea que lo que dice esta palabra se empieza a cumplir. Entonces esta palabra me dice perdona y yo perdono. Uy, pero es que me cuesta. Pues no importa, me niego, hago pataleta, oro, le clamo hasta que perdono. Pero dejo de hacer trompas, de ponerme el trompudo, de aislarme y empiezo a hablar con la persona hasta resolver. Empiezo a trabajar contra la ira, empiezo a trabajar contra un montón de cosas que tenemos que eliminar de nuestra vieja y vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Mal administrador del dinero, bueno, empiece a administrar bien, haga un presupuesto. Ay, Señor, bendice mis finanzas. Pastor, ore por mí para que Dios me prospere. Lea Deuteronomio, capítulo 8, 9 y 10. Y obedecerás estos mandamientos para que seas. O sea que sin obediencia no hay
prosperidad. No importa cuánto declare la Escritura, si usted no obedece lo que dice la Escritura, usted va a estar en pobreza. Ahora, ¿que Dios hace milagros? Claro que le hace milagros. Dios cuida de los borrachos, Dios cuida de los bobos, Dios cuida de todo el mundo. Y hace milagros para la gente, pero si usted quiere prosperar como hijo de Dios, va a tener que ser obediente. Porque la obediencia, ¿qué? ¿Trae qué? Trae el reino. El reino. El reino es el tema de la Biblia. El reino. A la gente le importa prosperar, pero mucha gente prospera sin el reino. Fuera del reino. Y usted los ve. Algunos hasta son pastores. Y prosperan sin el reino. Escúcheme. Yo quiero entrar al reino. A mí no me interesa prosperar. Si Dios quiere que viva pobre, viviré pobre toda mi vida. Pero seré buen administrador de lo poco que tengo. Porque eso es el reino. Administra correctamente. ¿Sí? ¿Me captan la idea? Mis amados hermanos. Fe sin obras es fe. No le quiten las obras a la fe o pierden la verdadera fe en el Evangelio. Obediencia. Después de la fe, obedezca. Obedezca. Créale al Señor, crea sus promesas y salga para obedecerle. Porque si lo hace, vas a prosperar. Dios va a traer paz, vas a salvar, a ganar tu familia para Cristo. En lugar de estar buscando que el pastor te dé la unción mágica para ganar tu familia. Porque eso no va a ocurrir. Aunque te caigas al piso, eso no te cambia. Lo que te cambia es tu determinación de hacer de Jesús el Señor. Él es mi Señor, yo lo obedezco. Y Él me dice que haga esto, yo lo hago. Ese es el Señor, ¿vale? Cierra tus ojitos ahí, vamos a orar, vamos a decirle: Padre, gracias por ubicarnos en lo que es nuestra responsabilidad como hijos amados tuyos. Gloria a Dios. Gracias porque quieres traer el reino a mi familia. Y gracias porque yo puedo cambiar. Me diste el Espíritu Santo para cambiar estos modelos viejos. Ya los identifiqué. Identifique uno solo. No sé cuál es. Tal vez su papá solo traía plata a la casa, pero nunca le hablaba a usted. Cambie ese modelo y empiece a hablar con sus hijos. Tal vez su mamá era muy peleona. Empieza a decirle: Señor, yo me arrepiento. Yo quiero entrar en tu reino. Yo quiero traer el reino a mi hogar. Yo me arrepiento, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo quiero cambiar. Yo quiero venir, Señor, y tomar lo que es mi responsabilidad y hacer cambios profundos en mi propio corazón. Ahora recuerde algo. El cambio empieza en usted. Dígalo, el cambio empieza en mí. No empieza en mi cónyuge, no empieza en mis hijos, no empieza en mis padres. El cambio empieza ¿dónde? En mí. Dios no le va a preguntar por lo que hicieron sus hijos. Dios le va a preguntar por lo que usted hizo a favor de ellos. Si usted hace las cosas conforme al Señor, entonces Dios va a meter su mano y va a edificar tu casa. Si tú edificas, Él edifica contigo. Si tú te quedas quieto, Él se queda quieto. Él no hace nada que tú no hagas en obediencia a su palabra. Entonces dile: Padre, en esta hora yo quiero cambiar. Yo quiero comprometerme, Señor, contigo, con mi familia, para edificar tu iglesia. Y el primer lugar donde tu iglesia va a estar presente es mi casa. Porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Le serviremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos tu amor derramado, Señor, con un mismo corazón y un mismo camino, una misma obediencia a tus mandamientos. Nos prospere, nos ayude esa obediencia, Señor. Y queremos deshacernos de ese modelo viejo que traemos, Señor, que aprendimos de nuestras familias, del mundo, de cómo el mundo ve las cosas. Y queremos renovar nuestras mentes con tu palabra.
renovar nuestras mentes con tu palabra, Señor. Ser guiados por tu palabra. En el nombre de Jesús te bendecimos, Padre bueno. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y Cierra tus ojos y dale gracias al Señor. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino. No solo en decir que es eterno y es tu poder, tu reino está aquí, el cielo aquí, inconmovibles, no solo en decir que es eterno y es tu poder, tu reino está aquí, el cielo aquí, tu reino está aquí, el cielo aquí. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, a los pastores, y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. La iglesia dice: y a su nombre. Qué buen tiempo. Vamos a hacer algo, vamos a cerrar nuestra transmisión en Facebook Live.